Déjame hacerte una pregunta. Si ahora mismo pusiera delante de ti un plato de jamón ibérico de bellota, ¿con qué vino lo acompañarías? No lo pienses demasiado. Quédate con la primera respuesta que te haya venido a la cabeza. ¿Ya la tienes? Perfecto. Porque hace algún tiempo hice exactamente esa misma pregunta durante una de mis experiencias enogastronómicas. Era uno de esos viajes enogastronómicos sin moverte de la mesa que organizo de vez en cuando. En aquella ocasión, el título ya era toda una declaración de intenciones. Jamón y vino tinto, el viaje que decreta sin piedad su divorcio eterno. Imagínate la escena. 12 personas sentadas alrededor de una mesa. Delante de cada una de ellas, 4 copas. Y un magnífico jamón ibérico de bellota. Antes de empezar, les hice una pregunta muy sencilla. Que levante la mano quien acompañe siempre el jamón ibérico con vino tinto. Las 12 manos se levantaron al mismo tiempo, ni una duda, ni una excepción. Y la verdad era exactamente lo que yo esperaba, porque durante muchos años también ha sido la combinación más habitual, jamón y vino tinto. Parecía una pareja inseparable, pero aquella experiencia no consistía en decirles que estaban equivocados, consistía en invitarlos a descubrirlo por sí mismos. Así que les propuse un juego. Íbamos a probar exactamente el mismo jamón sin cambiar absolutamente nada. La única diferencia sería el vino. Primero un blanco seco sobre Elías, después un cava de larga crianza, luego un oloroso y por último un tinto crianza, el que casi todos estaban convencidos de que sería el ganador. No les expliqué nada, no les hablé de taninos, ni de acidez, ni de grasa, ni de umami. Solo les pedí una cosa, que probaran y que fueran completamente sinceros con lo que sentían, porque hay algo que he aprendido después de muchos años guiando catas. Hay cosas que alguien puede explicarte 100 veces, 1000 veces, y aún así no cambian tu forma de pensar. Pero basta una sola experiencia para que no vuelvas a olvidar lo que has aprendido. Entonces comenzamos con el blanco. Se hizo el primer silencio, cada uno probó un trozo de jamón, después un sorbo de vino, y empezaron las primeras miradas. Esas miradas que dicen, pues esto no me lo esperaba. Algunos sonreían, otros levantaban las cejas, y casi todos repetían el mismo gesto. Volvían a coger otro trozo de jamón, querían comprobar que no había sido casualidad. Les pregunté, ¿qué os parece? Las respuestas empezaron a llegar. Pues funciona muchísimo mejor de lo que imaginaba. No habría pensado nunca en un blanco. ¡Qué bien le pega! Y lo más curioso es que ninguno había cambiado de opinión porque yo los hubiera convencido. Habían cambiado porque lo estaban viviendo. Y eso marca una diferencia enorme. Después llegó el turno del cava de larga crianza. Volvimos a cortar un poco de jamón, otro bocado, otro sorbo, y entonces las caras empezaron a cambiar todavía más. Algunos dejaron la copa sobre la mesa, volvieron a cogerla, la miraban, la olían otra vez, como si estuvieran intentando entender qué acababa de pasar. Porque hasta ese momento muchos de ellos jamás habían imaginado que un cava pudiera acompañar tan bien a un jamón ibérico. Había quien seguía prefiriendo el blanco, había quien ya se quedaba con el cava, y eso me encantaba, porque la experiencia no consistía en que todos pensaran igual, consistía en descubrir posibilidades que nunca se habían planteado. Pero todavía nos quedaban 2 vinos, llegó el momento del oloroso, y aquí pasó algo que nunca olvidaré. En cuanto probaron el primer bocado con el vino, la mesa explotó. ¡Madre mía! Esto sí que no me lo esperaba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pasada! Ya no hacía falta hacer preguntas, las respuestas salían solas. Habían dejado de analizar, simplemente estaban disfrutando. Había sonrisas, había miradas de sorpresa y sobre todo había una sensación compartida, la de estar descubriendo algo completamente nuevo. Era como si de repente el jamón hubiera subido un escalón y el vino también. No daba la impresión de que uno acompañara al otro. Parecía que ambos crecían juntos. Fue uno de esos momentos por los que merece la pena dedicar tantas horas a organizar experiencias como esta. Porque cuando ves esa cara de sorpresa, sabes que esa persona difícilmente olvidará lo que acaba de vivir. Pero aún faltaba una última copa, precisamente la que casi todos pensaban que iba a ganar, el tinto crianza, el compañero de toda la vida. Volvimos a coger un trozo de jamón, después un sorbo de vino,
Y entonces ocurrió algo que no esperaba ni el más optimista del grupo: el silencio. Un silencio muy distinto al del principio. Ya no era un silencio de curiosidad, era un silencio de decepción. Al cabo de unos segundos empezaron a mirarse unos a otros. Y alguien dijo: pues ahora ya no me gusta tanto. Otro añadió: después de lo anterior parece otra cosa. Y entonces, casi sin ponerme de acuerdo con nadie, empezaron las bromas. Uno dijo: divorcio. Otro respondió: divorcio. Y en cuestión de segundos, los dos estaban riéndose mientras repetían la misma palabra: divorcio, divorcio, divorcio. Yo también me reía, no porque hubieran dejado de disfrutar del vino tinto, sino porque acababan de descubrir algo que nadie les habría podido enseñar con una explicación. Lo habían sentido, y cuando una persona siente algo por sí misma, el aprendizaje cambia por completo. Fue entonces cuando me hicieron la pregunta que en realidad todos nos estábamos haciendo. Carlos, ¿pero por qué está pasando esto? Y ahí empezó la explicación, porque entender lo que acababan de experimentar era mucho más interesante que limitarse a decir cuál era el vino ganador. Aquella pregunta era perfecta. Carlos, ¿por qué está pasando esto? Porque en realidad eso era lo verdaderamente importante, no saber qué vino había ganado, sino entender por qué un mismo jamón podía cambiar tanto dependiendo de la copa que lo acompañaba. Y la respuesta está en una palabra muy sencilla: equilibrio. Un buen maridaje no consiste en que el vino sea el protagonista, ni en que lo sea la comida. Consiste en que ninguno de los dos eclipse al otro, que los dos salgan ganando. Y eso fue exactamente lo que acabábamos de comprobar. Empecemos por el tinto, porque fue el que más sorprendió. Muchas personas piensan que el jamón ibérico y el vino tinto forman una pareja perfecta, y es lógico. Llevamos viéndolos juntos toda la vida, pero cuando pruebas distintas alternativas una detrás de otra, empiezas a entender cosas que antes pasaban desapercibidas. El principal motivo está en los taninos. Los taninos son sustancias naturales presentes sobre todo en los vinos tintos. Son los responsables de esa sensación de sequedad que notas, por ejemplo, cuando bebes un tinto joven con cierta estructura. No tienen sabor. Lo que producen es una sensación táctil, como si la boca se secara ligeramente. Pues bien, el jamón ibérico tiene una grasa muy especial, una grasa fina, untuosa, que prácticamente se funde con el calor de la boca. Y cuando esa grasa se encuentra con unos taninos marcados, no siempre se llevan bien. En lugar de equilibrarse, chocan. La boca empieza a secarse, aparece una sensación más áspera, y parte de la delicadeza del jamón deja de percibirse con la misma claridad. Eso no significa que esté prohibido tomar jamón con vino tinto, en absoluto. Significa simplemente que existen otras combinaciones capaces de respetar mucho mejor todo lo que el jamón tiene que ofrecer. Y ahí fue donde entró el blanco. Muchos de los participantes nunca habían probado un blanco seco con jamón ibérico. Y sin embargo fue una de las primeras sorpresas de la tarde. ¿Por qué? Porque la acidez hace un trabajo extraordinario. Cada vez que das un bocado de jamón, esa grasa recubre suavemente el paladar y la acidez del vino actúa casi como un reinicio. Limpia la boca, devuelve la sensación de frescura y prepara el paladar para el siguiente bocado. No tapa el sabor del jamón, le deja espacio para seguir expresándose. Y eso hace que cada nuevo bocado vuelva a disfrutarse casi como el primero. Después llegó el cava y ocurrió algo parecido, pero con un aliado más: la burbuja. Una burbuja fina y bien integrada no solo aporta frescura, también ayuda a limpiar el paladar con una enorme elegancia. Y cuando además hablamos de un cava de larga crianza, empiezan a aparecer aromas de pan tostado, frutos secos, bollería, matices que encuentran un diálogo preciso con los sabores del jamón ibérico. No compiten, conversan. Y entonces apareció el gran protagonista inesperado de la tarde: el oloroso. Creo que hasta ese momento ninguno de los asistentes imaginaba que un vino generoso, seco, pudiera convertirse en el compañero perfecto del jamón. Y sin embargo ocurrió. ¿Por qué? Porque parecía que ambos hablaban el mismo idioma. La estructura del vino ayudaba a limpiar la grasa con enorme eficacia. Su carácter seco mantenía el conjunto en equilibrio,
y esos recuerdos a frutos secos, avellanas y nueces parecían prolongar los matices que ya estaban presentes en el propio jamón. No era una suma, era una conversación, y cuando un maridaje llega a ese punto, ocurre algo maravilloso. Dejas de pensar en el vino, dejas de pensar en la comida y empiezas simplemente a disfrutar. Cuando terminamos la experiencia, volví a hacer la misma pregunta que había hecho al principio. Después de todo lo que acabamos de probar, ¿volveríais a pedir un vino tinto para acompañar un jamón ibérico? La mayoría respondió que no. Habían descubierto combinaciones que les habían gustado mucho más, pero hubo una persona que levantó la mano y dijo, yo sí. Hubo un pequeño silencio, todos la miraban, esperando casi una explicación, y yo sonreí, porque aquella respuesta me parecía tan buena como todas las demás. Le dije, perfecto, y algunos se sorprendieron. Quizá esperaban que intentara convencerle, que le dijera que estaba equivocado, pero no, porque ese nunca ha sido el objetivo. Mi trabajo no consiste en decirte qué te tiene que gustar, consiste en ayudarte a descubrir posibilidades que quizá nunca habías explorado. Después, la decisión siempre será tuya, porque el vino no se disfruta memorizando reglas. No memorices maridajes, aprende a descubrirlos. Porque el mejor maridaje no es el que aparece en un libro, ni el que recomienda un sommelier, ni siquiera el que más personas eligen. El mejor maridaje es el que más disfrutas tú. Pero hay una diferencia enorme entre elegir y repetir una costumbre. Aquellas 12 personas llevaban años acompañando el jamón con vino tinto, no porque hubieran comparado distintas opciones, sino porque era lo que siempre habían visto hacer. Y aquel día probaron otras posibilidades, y a partir de ese momento ya podían elegir con conocimiento. Eso es aprender. No memorizar reglas, ni sustituir un dogma por otro, sino ampliar tus posibilidades. Porque si después de probar un blanco, un cava, un oloroso y un tinto sigues prefiriendo el tinto, estupendo. Pero ahora sabes que no es la única opción, y esa libertad vale muchísimo. Hay una frase que repito muchas veces en mis catas. No dejes que nadie decida por tu paladar. Escucha, prueba, compara y después quédate con aquello que más disfrutes. Porque el vino no está para aprobar un examen, está para disfrutarlo. Y cuanto más conoces, más libre eres para disfrutarlo como a ti te gusta. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que todos hemos hecho alguna vez. Abrir una botella, oler el corcho y creer que eso nos dice si el vino está bien o está mal. ¿Tiene realmente sentido hacerlo? ¿O llevamos décadas repitiendo un gesto que casi nadie entiende? Te espero en el próximo episodio de Vino Hablamos, ya sabes, los martes. Y como siempre, gracias a Mario Maeso por crear la sintonía original de este podcast. Hasta la próxima. Chao.